20 minutos, justo eran 19. Vale, yo un poco he querido recoger un poco cosas, ¿no?, que a mí se me ocurrían, ¿no? Al final ha salido el producto o servicio, ¿no? También para mí es el tema de la capacidad financiera. Al final hay empresas que, por decirte algo, tienen dinero, ¿no?, y deciden, bueno, ¿qué hago con este dinero, ¿no? Probablemente pues tengo un buen producto, quiero hacer algo con el dinero, pues pum, voy a salir afuera, ¿no? O sea, tengo un pulmón que me decide que con eso. Luego hay dos temas que para mí están... iremos al último poco, que la logística, ¿no? ¿Qué es la logística? Pues, por ejemplo, no sé, todos conocemos el caso de Zara, ¿no? Al final Zara, pues un poco lo que llegó a tener o llega a tener es una logística tan buena que lo que le permite es que ese modelo con esa logística lo puede llevar fuera en la medida que tiene una capacidad muy rápida de esta es la necesidad del mercado, esto lo fabrico, esto lo pongo en la tienda, ¿no? Entonces tiene una logística tan desarrollada que había creado para el propio mercado español que de alguna manera eso fue no es el único motivo, ¿eh? Aquí no estamos diciendo que haya un único motivo o una única cerilla que diga por esto me voy a internacionalizar, ¿no? Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Y un tema muy importante que tiene que ver con la organización, ¿vale? De cómo nos estamos organizando. Al final llega un momento que a lo mejor dentro de la empresa entran personas, la empresa va creciendo, entran personas que aportan cosas nuevas y planteando un poco la necesidad de decir, oye, ¿no os habéis planteado el ir hacia el mercado? Ya lo he parado y lo he puesto en marcha. Ah, porque eran 19 minutos, digo... Fantástico. ¿Vale? Tardes. Bueno, es lo que os comentaba. Llega un momento que llega alguien que aporta algo nuevo y dice, oye, quizás es el momento de que os empecéis a plantear algo. Y está el tema de la cultura. ¿Y qué es la cultura? ¿Vale? Y esto es un poco lo que vamos... para mí un poco el explicar por qué GAES empieza a internacionalizarse tiene que ver con mucho con sus propios inicios, con su cultura, de dónde viene, ¿vale? Entonces, dicho esto, si os parece vamos a entrar un poco más en el caso práctico. ¿Esto? Bueno, aquí hay una slide, ¿no?, de cuándo se inició la empresa, en el año 49, y como veréis, acaba en el año 2018. Os voy a hacer un spoiler, por si no lo sabéis, pero os lo tengo que decir, ¿vale? Esto acaba aquí justo en el año 2018, porque justo ahora ha hecho 3 años que la empresa se vendió, ¿vale? Entonces, yo voy a poner el foco en esto. Si nos queda un poquito de tiempo, os explicaré un poco lo que ha sido después, ¿vale? Me quedo aquí porque esta parte, no lógicamente desde el año 49, porque yo entré en la empresa más o menos aquí, bueno, más o menos no, entré aquí, entre el 96, 97, del 96 exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo os quiero hablar de lo que yo he vivido, ¿vale?, en primera persona dentro del proceso de internacionalización. A partir de aquí viene un periodo, sigo formando parte del grupo Amplifon, pero podríamos decir que mi foco es más de país en España y dentro de la parte financiera de España, ¿vale? Entonces, un poco todo lo que pasa aquí, lo que he vivido yo, pues es lo que os quiero transmitir, ¿vale? Entonces, vamos a poner el foco en parcelas concretas de la historia, ¿no? Porque al final es una empresa que en el momento que se vendió estaba prácticamente a punto de cumplir los 70 años, ¿vale? Nos quedamos con los 69, nos quedamos a punto de celebrar el 70, pero no le llegamos a celebrar, ¿vale? Entonces, bueno, ha vivido un proceso que se empieza aquí en el año 49 y con unas fases intermedias que iremos viendo de un cierto, digamos decir, entre comillas, tranquilidad, ¿no? De decir que la empresa iba haciendo su día a día, ¿no? Pero luego veremos que hay un momento en que ¡pum!, hay un acelerador de crecimiento, tanto primero a nivel interno como después nos iremos a la parte que tiene que ver con la internacionalización, ¿vale? Cuando os comentaba un poco lo de la cultura, ¿no?,
os voy a explicar un poco lo que es el nacimiento de Gaes, ¿no? En el año 49. ¿Vale? Entonces, veréis que al final, bueno, en el ADN, desde el propio inicio de la empresa, está el concepto este de la visión internacional, ¿no? Gaes, al final, el nombre viene de Gasó Spoy, ¿vale? Que en este caso son las dos personas que construyeron la empresa en el año 41, ¿vale? Ambas son personas de aquí, son catalanes, y son personas que vienen del barrio del Raval, ¿vale? Son personas que vienen de un estatus social muy pobre, ¿vale? Son personas que vivieron por la época de la guerra civil y la famosa, bueno, si alguno lo habéis oído hablar, en mi caso me suena por mi abuelo que lo explicaba, la famosa Quinta del Biberón, que es la gente que con 17 años fueron los últimos que cogieron para hacer la guerra. Bueno, en este caso, tanto el señor Espoy como el señor Gasoy formaron parte de ella, ¿vale? Entonces, son personas que desde muy joven tenían ese interés, ¿no? de querer progresar, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro, lo que les llevó ese progresar, ambos empezaron a trabajar muy jóvenes, ambos estudiaron una carrera y ambos, que fue parte del luego de su éxito, fueron de las primeras personas que aprendieron inglés, ¿vale? Algo que ahora, bueno, será entre comillas por supuesto, porque luego nuestros niveles de inglés son, y hablo en general, hablo en plural, a veces dices, hostia, lo que nos cuesta, ¿no? Pero son personas que podríamos decir en ese aspecto fueron adelantados a su tiempo, ¿vale? Entonces, el origen o la semilla de la empresa surge, ellos, bueno, eran personas buscavidas, por llamarlo así, que iban haciendo incluso los trapicheos de la época, o sea, tenemos que remontarnos, esto estamos hablando de la posguerra, ¿no? Bueno, pues un poco iban haciendo sus negocillos, ¿vale? A raíz de este conocimiento de idiomas, etcétera, bueno, les salió una posibilidad de un negocio en Inglaterra, y entonces hubo un amigo de ellos que les pidió que se les podía traer un audífono, ¿vale? Entonces, que el audífono era algo que aquí no se comercializaba, ¿vale? Entonces ellos, cuando fueron allí, fueron a buscar audífono, pero bueno, esto no forma parte del objetivo de hoy, del concepto de emprendeduría, ¿no? Que no sé si ya lo habéis dado o lo habéis dado en alguna asignatura, se da también, ¿no? Pero bueno, en el fondo son el ejemplo también de emprendeduría, porque al final ellos van ahí por otro tema y entonces se plantean el decir, oye, ¿por qué no en vez de irme en vez de irme a comprar un audífono a la tienda, que se lo vamos a tener que dar, que era para un amigo, si no me cuesta uno, se lo va a dar a uno, ¿no? Esta visión ya de negociantes, ¿no? Del ADN de negociantes, les lleva a plantearse el decir, bueno, pues vamos a ver quién es el fabricante del producto, que en este caso estaba también ahí en Inglaterra, les vamos a ir a picar a la puerta y vamos a ver si nos lo vende, ¿vale? Entonces, dicho y hecho, entonces eso fue un poco el inicio. Ellos se plantearon allí, lo recibieron, les vendieron el audífono, se sacaron un margen, se lo vendieron al amigo al precio de la tarifa, ¿vale? Y a partir de ahí se dieron cuenta de que ahí había un negocio, ¿vale? Y esta es un poco la semilla de la que empieza la empresa. Entonces, al final veis que desde que nace la empresa hay ese concepto de salgo fuera a buscar algo y a partir de ahí me empiezo a mover, ¿no? Y dos personas que, aparte de ser emprendedores, empresarios, pues empiezan con lo básico para poder internacionalizar y llevar tú la rienda de tu negocio, que es el idioma, ¿vale? Año 49, inicio de gas, ¿vale? A partir de ahí, ¿no? Viene un proceso que luego iremos viendo, nos vamos a quedar un poco con las fechas más significativas, ¿vale? Ellos este negocio lo empiezan poco a poco, pero van haciendo, como os decía, van haciendo otras cosas, ¿no?
unos 4 años después, ¿vale? Viajan a Estados Unidos y allí consiguen la distribución para España. Esos 4 años entre medio, bueno, van trayendo producto de Inglaterra y tal, pero un poco recordamos, y esto tiene que ver también con las trabas, ¿no? O a veces esa parte legal o esas burocracias que a veces hay cuando quieres exportar o importar. Bueno, en aquella época en España no era tan fácil el poder importar producto, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos hacían cosillas un poco como de lo que se llamaba el scrapping, ¿no? Y tenían otros negocios. El año 53, cuando consiguen la distribución de la marca americana Telex, sí que podríamos decir es cuando ya empieza el negocio en sí a tiene una distribución exclusiva, y a partir de ahí se pueden dedicar y empezar el negocio de la venta de audífonos. Bueno, como eran personas inquietas, ¿vale? Unos años después ellos se dan cuenta de por qué no podemos intentar fabricarlo, ¿no? Entonces, en el año 58 se crea la fábrica Microson, que hasta su desaparición, Microson, como razón social todavía existe, hace una parte de reparaciones, ¿vale? Pero como producto desapareció después de la adquisición, ¿vale? Desapareció. Esto tiene que ver un poco, luego iremos comentando un poco con lo que tiene que ver con cuál es mi producto, cómo va evolucionando el mercado, cómo evoluciona mi producto. Bueno, como veis, los audífonos están muy relacionados con la tecnología. La tecnología va luego muy rápido, entonces la empresa pone el foco en otra parte, y en este caso Microson pues poco no tuvo esa capacidad de ir al ritmo, ¿no? Pero sí, en el 58 se creó la fábrica, que como os digo estuvo hasta hace 2 años aproximadamente aquí en Poblenou, y que fue la primera y única fábrica española de audífonos, ¿vale? Hasta el año 63 el foco que tuvo Gaes, ¿vale? Básicamente había sido vender al mayorista, ¿vale? O sea, ellos eran distribuidores de audífonos, ¿vale? Pero que cuando llegaban a España no se vendían directamente al usuario, sino lo que hacían era lo que se llama la distribución de mayor, que básicamente se hacía a través de ópticas, ¿vale? Entonces los clientes de Gaes eran las ópticas, y a las ópticas se les daba producto Microson y se le daba producto, en este caso como podría ser de Telex, ¿vale? En el año 63 se hace un planteamiento de decir, oye, vamos a abrirnos un poquito más, ¿vale? Y vamos a ver si esto, en vez de venderlo con las ópticas, lo podemos vender nosotros, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a hacer es, nos vamos a saltar un escalón, vamos a probar cómo va esto. Y se abrió la tienda de la calle Caspe, que es una tienda que estuvo abierta hasta también hace aproximadamente un par de años, ¿vale? Y en el año 67 es cuando podríamos decir que se da la internacionalización .0, ¿no? Como la primera versión de lo que es la internacionalización. Es decir, personas que habían estado con el foco tan puesto en negocios de importación, personas que habían llegado a crear su propia marca de audífonos a través de Microson, etcétera, pues parece un poco como bastante estamos tardando en vamos a probar qué hay fuera, ¿no? Y cómo se perciben nuestros productos, ¿vale? También hay que poner un poco en contexto de cómo va creciendo la empresa, a qué ritmo va. Ellos tenían otros negocios, ¿vale? Entonces, y también lo que comentábamos con la situación en política en España o de mercados fuera para poder acceder a determinados, salir a los mercados, ¿no? Pero sí que en el año 67 es cuando bueno, se empiezan a exportar. Aquí tenéis un poco disculpad, pero es que tal y como está la pantalla es un poco incómodo, no me gusta sentarme en la silla, pero bueno. En el año 67
es un poco cuando empieza lo que sería la exportación, que se focalizó en estos 4 países, en Inglaterra, Alemania, Portugal y Francia. ¿Vale? Podríamos decir que como inició, la exportación fue un poco como las empresas familiares, veremos luego para otros temas, ¿no?, de salida afuera. Fue realmente porque uno de los fundadores, en este caso el señor Gassó, para esa época también he de deciros ya que los dos socios, un poco como tenían negocios distintos, ¿vale?, el señor Gassó al final fue el que ya puso el foco en la parte de Guys y de Microsoft, y el señor Spoy estaba un poco al frente de otros negocios, ¿vale? Entonces, el señor Gassó realmente fue el impulsor de todo el tema relacionado con la exportación, porque realmente él lo vivía, ¿no? Tenía esa espita dentro que le hacía que ya he creado un producto, tengo para venderlo, sé cómo hacerlo, lo estoy vendiendo en España, quiero salir fuera, ¿vale? Entonces un poco aquí tiene que ver un poco cómo se organiza. Aquí un poco lo que os quería transmitir es que al final para salir hay que organizarse. Entonces hay un poco a nivel interno, en ese momento disponemos del producto Microsoft que hemos visto antes, se refuerza con alguna parte, con el señor Gassó, con alguna persona, alguna persona más, y sobre todo lo que había era mucha ilusión, ¿no?, que es una cosa muy importante a la hora de emprender cualquier tipo de negocio, hacer cualquier tipo de actividad. Pues había mucha ilusión por hacer ese producto. Y a nivel externo, lo que antes os comentaba, ¿no?, es un periodo en que empieza a haber una cierta apertura a nivel de España para poder salir a mercados europeos, ¿vale? Y ahí un poco con lo que había que jugar en su momento, pues tenía que ver lógicamente con los tipos de cambio, porque estamos saliendo a mercados en que teníamos la peseta, en Francia de franco, etcétera. Hay que tener en cuenta también temas relacionados con el riesgo país, que veremos luego cuando accedemos a otros países, ¿no? Hemos visto aquí el caso de países más o menos estables, pero como podéis ver, al final llegó un momento en que GAES llegó a exportar a más de 30 países el producto Microsoft, ¿vale? Entonces, sobre todo cuando accedes a países en los que yo, por ejemplo, ahora os hablo de mi experiencia, de lo que he vivido de esta parte relacionada con la exportación, pues a mí lo que más dolor de cabeza me dio en su momento desde el punto de vista financiero fue cuando empezamos la parte de exportación importante que se hizo tanto a Turquía, que luego veremos que tuvimos una experiencia también a nivel de implantación en Turquía, como en Irán, ¿vale? Porque son países en los que el riesgo de país y los tipos de cambio hay que saber manejarlos bien, e incluso a veces no se pueden manejar, porque nosotros, por ejemplo, toda la parte relacionada con los tipos de cambio en Turquía, ¿vale?, es que era algo que no podías gestionar, o te arriesgabas o no te arriesgabas, ¿vale? Y al final te arriesgas en un entorno de país que a lo mejor se va a meter en la Unión Europea, etc., etc., y luego esto no avanza, países con una fuerte devaluación, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta cuando internacionalizas y te metes, como en este caso ahora en concreto que estamos hablando de la exportación, que hay que tener en cuenta esas cosas, ¿vale? Y también en la medida de lo posible, no lo he puesto aquí, pero al final también que tengamos lo más, con los instrumentos financieros que podamos, tengamos cubiertos los cobros, ¿vale? Ya sea con una carta de crédito, etcétera, ¿no? Algo que realmente nos dé la seguridad de que vamos a cobrar, ¿vale? Porque yo esto lo he vivido, aquí hemos tenido experiencias de todos los tipos, ¿vale? Vamos a mirar un poco cómo vamos de tiempo. Es que no sé si Emma nos lo está controlando o no. Mira, 19:33.